Bueno, ya conocéis a Jorge Viñas Roig. La verdad es que lo presentaré muy brevemente, pero para quien no lo conozca, simplemente decir que es un editor pionero en el campo de la búsqueda espiritual, la conciencia y el autoconocimiento, que es el fundador, junto a Cinta, de Alfa Omega, la distribuidora Alfa Omega, que es además nuestra distribuidora de ediciones La Llave, y que también ha fundado editoriales como Gaia, Arcano Books y otras tantas, Neoperson. Y es alguien que lleva muchos, muchos años de recorrido en la búsqueda, digamos, psicoespiritual, por llamarla de alguna manera. Estaba pensando en un vídeo de Sadhguru, no sé si lo conocéis, es un gurú indio muy interesante, con mucha fuerza, muy simpático. Y entonces el otro día veía un vídeo donde contaba la anécdota de un discípulo que cada día le pregunta a su maestro: ¿cuándo me iluminaré? ¿Cuándo me iluminaré? Y el maestro no le contesta. ¿Y cuándo me iluminaré? ¿Cuándo me iluminaré? Y no le contesta. Y al final un día están en el río: ¿cuándo me iluminaré? Lo agarra del pescuezo, lo sumerge 2 minutos en el agua y cuando está a punto de morir ahogado lo saca y le dice: ¿qué? ¿Querías respirar? Sí, sí, mucho, ¿verdad? Sí, sí, pues nada, cuando quieras iluminarte con la misma fuerza, entonces quizás ocurre. Bueno, cuento esta anécdota esta historia, porque de alguna manera me da la sensación de que Jorge es de ese tipo de buscadores, que buscan y que bucean en la conciencia con la fuerza de aquel que lo necesita para respirar. Y de ahí este hermosísimo libro, La aventura de la conciencia, que es un libro que a mí me sorprendió muchísimo. Os cuento muy brevemente que yo recibí un par de capítulos y no sé si antes o después de eso le propuse inmediatamente a Jorge que lo publicara con La Llave. Jorge esperó unos días y al final pues me confirmó que sí. Pero yo insistí porque realmente le veía mucho potencial a este libro. Y para mí es el libro que me ha ayudado a entender la filosofía de la no dualidad, que me ha ayudado a entenderlo de una manera muy diferente a cómo lo había entendido anteriormente. Quien me había introducido en un primer momento a la no dualidad fue Eric Barrett, que es un hombre un poco bruto, que decía cosas como: tú no existes, tú no existes, tú no existes. No quiero establecer comparaciones odiosas, pero en este libro ocurre todo lo contrario. Yo le decía hoy a Jorge: la diferencia es que puede ser que todo sea una ficción, que no existamos, pero en tu caso y en tu libro esto se describe como un acto vital, como una oportunidad de entrega a la vida, como algo bueno que nos pasa en el fondo. Y creo que eso es muy importante. No cuento mucho más, simplemente quiero pasar a darte la palabra, a que nos cuentes algo sobre la gestación de este libro, quizás, si te parece bien, algo también sobre tu vida y tu historia como buscador, porque me parece interesantísima, y la manera en que la enhebras en el libro con la teoría sobre los estados de conciencia es espectacular. Como digo, muchas personas se han acercado estos días a mí diciéndome: este es el libro que, como me sucedió a mí, me ha ayudado a entender, a esclarecer, a darme cuenta de qué significa exactamente la no dualidad. Bueno, tiene este potencial, la aventura de la conciencia. Jorge, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a intentar empezar por una sorpresa. La sorpresa es que esta realidad en la que habitamos, que parece tan real, pues no es tan real después de todo. Lo que estamos experimentando es una apariencia de realidad. Dicho esto así, pues es completamente sorprendente, es increíble incluso. Y quiero remitirme como ejemplo a hace 500 años, cuando Copérnico, por ejemplo, no fue el primero, pero fue uno de los más divulgadores de que la Tierra giraba y se trasladaba en el espacio. Y para ese entonces esa afirmación era completamente increíble, hasta tal punto que, bueno, si hacías este tipo de afirmaciones te quemaban en la hoguera. La cuestión es que lo que parecía hace 500 años parecía imposible, sin embargo hoy es lo que es normal y lo que es real. ¿Qué diferencia hay entre entonces y aquí? La diferencia es que ha cambiado la percepción y ahora podemos constatar que realmente nos movemos en vez de estar fijos y el cielo orbitar en torno a nuestro. Bien, algo parecido nos sucede ahora aquí. Es el mismo tipo de impacto, de choque, cuando afrontamos que esta realidad que percibimos, igual no es tan real,
porque el consenso que tenemos es que esta realidad es la realidad. Pero es la realidad, y esto es lo que vamos a intentar desarrollar, me gustaría desarrollar en el día de hoy, el penetrar un poquito ahí en este cuestionamiento de qué es la realidad y cómo podemos verla. Porque una parte que a mí me parece muy interesante, lo que yo intento aportar, es que la realidad no solamente podemos escuchar a alguien hablar acerca de ella, sino que podemos constatarla nosotros. Y eso es lo que para mí me parece que tiene realmente valor, poder constatar por nosotros mismos qué es la realidad. Bueno, dicho lo cual, vamos a intentar penetrar en esta aventura de intentar ver. Intentar ver la realidad tiene dos enfoques, tiene dos maneras de llegar que son opuestos y complementarios. Uno de ellos, que es muy importante, es vital, es descreer lo que creemos en estos momentos. Para poder llegar a la realidad, lo primero que tenemos que hacer es poder salir del esquema que tenemos ahora mismo, porque el esquema que tenemos nos está encerrando en una interpretación o una creencia de la realidad. Para poder ver la realidad realmente, tenemos que ser capaces de desproveernos de esta capa de creencias, liberarnos de esta capa de creencias, para entre ellas poder llegar a ver lo que la realidad es. Esa es la primera historia que vamos a intentar abordar, descreer, desmontar las creencias. Y el otro enfoque es aplicar una mirada inocente, una mirada de niño, una mirada nueva, que no tiene un antecedente, un prejuicio, porque de esta manera esperamos que la realidad entonces se manifieste como ella es, que la realidad se manifieste como la veíamos cuando éramos niños pequeños. Todos tenemos la experiencia de haber sido niños pequeños y si echamos un poquito la memoria, seguramente compartimos que el mundo era una sorpresa, la realidad era una sorpresa, era todo tan sorprendente. A medida que nos vamos haciendo mayores y vamos incorporando más y más información, lo que nos ocurre es que nos resabiamos y el mundo deja de ser mágico, el mundo deja de ser sorprendente y asombroso, es ya todo conocido, pierde brillo. Bien, vamos a intentar recobrar la mirada del niño, este es el enfoque. Y entonces lo que propongo para arrancar es reconocer los confines de la ciencia, porque ahora mismo nos remitimos a la ciencia como el referente del conocimiento y de la sabiduría. La ciencia es la que nos dice lo que es la realidad y lo que no. Pues bien, hay algunos elementos interesantes que nos van a permitir reconocer que igual, a lo mejor el concepto de realidad que tenemos es limitado y oscuro, literalmente oscuro. Vamos a poner el ejemplo, primero vamos a remontarnos a hace 500 años con la Tierra que giraba en torno al Sol, que no se notaba que nos movemos. Hoy por hoy tampoco lo notamos. Y sin embargo nos estamos moviendo. ¿Cómo es que se dieron cuenta hace 500 años, Copérnico, incluso antes, Aristarco de Samos, 200 años antes de Cristo, ya planteó la hipótesis? ¿Cómo es que descubrieron que la Tierra se movía en realidad? Pues lo descubrieron, aparte de que si las estaciones, que si las fases lunares, por un acontecimiento singular, y es que al ver cómo orbitaban los astros alrededor de la Tierra, alrededor nuestro, había unos astros, algunos, que iban para atrás. O sea, todo el cielo se movía, menos algunos que iban para la dirección contraria, y no siempre, a veces sí, a veces no. Y esto era una cosa que no tenía ninguna explicación, ¿cómo es posible? ¿Porque tenían que ir todos o qué? Claro, esto desde el punto de vista geocéntrico no tiene explicación ninguna, y sin embargo, desde el punto de vista heliocéntrico, si cambiamos el centro, ponemos aquí al Sol en el centro, y ahora la Tierra está al lado orbitando junto con los demás planetas, esto sí se entiende. ¿Por qué se entiende? Pues porque, veamos, la Tierra tarda 1 año en dar la vuelta al Sol, es un ciclo de 1 año. Júpiter, que es este planeta el más grande del sistema solar, el más que brilla además al amanecer, al ocaso, brilla muchísimo, la estrella más brillante del firmamento, tarda 12 años. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Júpiter, está moviéndose, la Tierra, en lo que Júpiter se mueve, hace un ciclo que tarda 12 años en trasladarse en torno al Sol, la Tierra ha trasladado 12 veces. ¿Qué quiere decir? Pues que de vez en cuando la Tierra adelanta a Júpiter.
Y cuando lo adelanta, parece que Júpiter va para atrás. Es un efecto aparente, contemplado. Es como lo de los trenes, que están dos trenes puestos y de repente uno arranca y no sabemos cuál es el que tira delante, cuál es el que tira, si uno va para atrás, ¿sabes? Aquello de que... pues esto mismo fenómeno es lo que está ocurriendo y tiene explicación ahora cuando ponemos al Sol en el centro, la Tierra girando en torno y los demás planetas también. Lo que no tenía explicación desde una apariencia tiene ahora una clarísima explicación si ponemos las cosas en su sitio, el heliocentrismo. Bien, pues ahora nos pasa lo mismo cuando decimos, bueno, esto es una realidad real. Vamos a empezar por cuestionar esto de la realidad y vamos a ver qué fallos tiene esta concepción, que también los tiene. Por ejemplo, hay una parte interesante y es que dicen el origen del universo. Cuando contemplamos la realidad desde la concepción de que lo que estamos contemplando es la realidad y vamos al origen del universo, nos encontramos con que hay un origen que se llama el Big Bang, porque los cosmólogos descubrieron todos que todas las galaxias y planetas y estrellas y todas las constelaciones se desplazan hacia el exterior como si hubiera habido una explosión y pues son capaces de remontarse hasta el origen, hacia un cierto punto donde parece que convergía todo y se supone pues, que aquello de un momento dado estalló y se va para allá. Y esto lo colocan en 13.500 años atrás, aproximadamente. 13.500 años atrás empezó la existencia. Claro, y dicen, bueno, ¿y a dónde va? Y lo que creían en aquel entonces era que aquello se expandía, nos estábamos expandiendo, pero al cabo del tiempo, con la fuerza de la gravedad, todo iba a retornar a su ser y acabaríamos todos en un Big Crunch. En vez del Big Bang, acabaríamos en un Big Crunch. Y entonces esto era como una pelota elástica que el universo se creaba y se descreaba, se creaba y se descreaba. Bueno, tenían esta explicación, pero va y resulta que un tal Hubble, el del telescopio, el cosmólogo Hubble, pues descubre que el universo no tiene idea de contraerse, se está expandiendo y se está expandiendo aceleradamente, cada vez más rápido. Esto es un trastorno completo. Para esto ya la ciencia no tiene explicación. Hasta tal punto no tiene explicación que tiene que apelar a una cosa misteriosa que le llaman la energía oscura. No sé si os suena el término energía oscura. La energía oscura es algo que la ciencia plantea como hipótesis porque dice, bueno, pues para que el universo se expanda aceleradamente tiene que haber una cantidad de energía que esté produciendo eso. Esto tiene dos consecuencias. La primera es que, de ser cierto, hay una parte del universo que es oscuro, el universo oscuro. ¿Cómo cuánto? Pues una enormidad, porque entre la materia oscura, que existe por un lado, que es un 26% de lo teóricamente conocido, y la energía oscura, que es aproximadamente un 79%, la suma son 96 más o menos, desconocido es universo oscuro, frente a un simple aproximadamente 4% que es universo conocido. Carambas. El primer misterio que aparece es, oye, conocemos solamente el 4% de la realidad. De momento, lo que aparece es solamente el 4%. Lo demás es que no sabemos qué es, porque le llamamos energía oscura y parece que al llamarla así, parece que ya es algo. Y dice, ya sabemos, le hemos puesto un nombre. No, ¿qué va? Es que no tenemos ni la menor idea los científicos no saben qué es la energía oscura. Saben que existe algo así, pero no qué es. Por lo tanto, eso, fijaros, suena muy parecido al inconsciente. ¿No? Hay una parte que conocemos que es consciente y otra parte que ya pues, formuló Freud o aquellos otros listos o psicólogos sabios que dijeron hay una parte inmensa que es inconsciente. Carambas, esto es un hallazgo formidable. O sea que hay una realidad inmensa que es inconsciente. Y se llama así porque no la conocemos. Sabemos que existe, pero no sabemos qué es. O sea, que tenemos, la ciencia dice, sí, existe la realidad oscura, el universo oscuro, es un misterio. Esa es la primera, pero la segunda es, bueno, ahora ya no sabemos cómo funciona esto porque nació aparentemente de la nada desde un punto toda la realidad con un Big Bang y esto se expande infinitamente y entonces, antes del Big Bang, ¿qué había? Y entonces ahí llegamos a los confines de la ciencia donde tenemos que decir, no sabemos. No sabemos. Lo que podemos decir es un poquito a partir de que sabemos un poquito. ¿Como cuánto? Un 4% solo. Sabemos solo un poquito. Y de este poquito concluimos teorías, ideas acerca de la realidad.
lo que intentamos decir con esto es que esta realidad que conocemos tiene mucho misterio, tiene mucho. De momento un 96% de oscuro misterio, y el inconsciente a saber cuánto puede abarcar. Pero más cercano todavía podemos decir lo siguiente. ¿Dónde estabas antes de nacer? O sea, ya no hace falta que nos refiramos a la ciencia, que queda un poquito lejos, pero ya de manera inmediata uno mismo preguntamos, ¿dónde estábamos antes de nacer? ¿No existíamos? ¿Acaso nacimos cuando nacimos y antes no estábamos y un día moriremos y desapareceremos? ¿Tiene eso sentido? ¿Tiene eso sentido? Sí. La ciencia, el tercer principio de la termodinámica, dice que la energía ni se crea ni se destruye. ¿Acaso la vida sí? Es decir, si la energía ni se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, ¿tiene sentido decir, pero la vida sí, la vida se crea y se destruye y no pasa nada? Hombre, eso parece insensato. Es un atrevimiento, una osadía afirmar que cosas como que la vida no existe antes, que desaparece después, y que son atrevimientos. Hay otro enfoque, y aquí es donde nos remitimos, a lo de, oye, coloquemos al Sol en el centro del sistema, y el otro enfoque es que sencillamente no alcanzamos a percibir toda la realidad. Y de ahí estos misterios tremendos que nos rodean. No sabemos de dónde viene todo, qué sentido tiene, de dónde venimos, quiénes somos. Es decir, hay tanto misterio, pero es lógico que haya ese misterio porque no alcanzamos a percibir la realidad que nos rodea, solamente un fragmento, Y podemos empezar a percibir, a sospechar, es que este fragmento que vemos es un pequeño fragmento que no nos puede explicarnos la realidad en sí. Bien, pues esto es lo que yo un día descubrí hace 30 años más o menos, cuando me vi embarcado en un estado de conciencia singular, o en el estado unitivo. Para que os hagáis cuenta, fue aproximadamente como si en la época de Copérnico, hace 500 años, había un pastor por allí pastoreando ovejas y de repente un ovni aterriza, ¡pum!, lo abduce, se lo lleva a dar un paseo por el sistema solar y le muestra los planetas, le muestra todo, y luego al cabo de un ratito lo deja, ¡pum!, y lo vuelve a devolver allá, y el hombre se queda allí alucinado habiendo visto todo aquello. Y si alguien le pregunta, oye, ¿cómo es el sistema solar? ¿Cómo es la realidad? Entonces el hombre describe, pues mire, es que hay un sol en el centro, la Tierra da vueltas. Venga, hombre, ¿cómo va a ser eso? Que sí, que yo lo he visto. Esto no puede ser. Dice, bueno, pues es lo que he visto. Pero serás un astrónomo muy importante. Dice, bueno, ¿qué va? No tengo ni la menor idea. A mí me cogió un ovni, me llevó allí, me colocó y yo he visto esto que he visto. Y lo que puedo hacer es compartirlo. Y lo que he visto es que hay distintos niveles de conciencia, existen distintos niveles de conciencia. Y la parte interesante es que estos niveles de conciencia o estados de comprensión están a nuestro alcance. No es algo que esté en manos de algunos privilegiados, en absoluto. Está dentro de nuestra capacidad humana, de cada uno, está a nuestro alcance distintos niveles de conciencia. Y además afirmo, y vamos a intentar verlo, que todos atravesamos a lo largo de nuestra vida e incluso en momentos cotidianamente, atravesamos estados de conciencia de los cuales no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque no los tenemos incorporados en nuestro sistema conceptual de creencias. Y esto es un poco lo que vengo a exponer un poco, a explicar, a poner un poco de mapa, de explicación de que existen estos estados de conciencia y conocerlos ayuda a vivirlos. El hecho de poderlos conocer e identificar nos abre la posibilidad de vivirlos y compartirlos. Y bien, como lo que queremos es no pontificar ni hacer ni una creencia, sino vivirlo, pues nos vamos a referir a algo que todos compartimos, que es el estado de sueño, como un estado de conciencia. Y a partir de allí vamos a ver cómo funciona esto de los estados de conciencia, que tiene su peculiaridad. Cuando nos vamos a dormir, el hecho singular es que velamos la realidad. Fíjate, vamos a repetir esto que es importante. Cuando nos trasladamos de estado de conciencia vigílico al estado de sueño, lo que hacemos es velamos la realidad. Y la velamos de dos maneras. La velamos, una es que desconectamos los sentidos físicos
Y al desconectarlos, y lo hacemos todos eso, todos hacemos, por las noches todos hacemos eso, desconectamos los sentidos. Cuando desconectamos los sentidos, el mundo exterior desaparece. Porque el único vínculo que tenemos con el mundo externo es los sentidos. La conciencia que está metida aquí en el cerebro no tiene acceso directo a la realidad externa, sino es a través... Es como si viviéramos en una mazmorra que tuviera una mirilla por aquí, un auricular por allá. Es decir, estamos encerrados y tenemos algunos sensores con los que interactuamos con la realidad externa. Cuando desconectamos esos sensores, la realidad externa desaparece y nos quedamos en el mundo interno. Aparecemos en el mundo interno. Pero ahora hacemos una segunda magia, y es que hacemos un segundo velo, que es que desconectamos la memoria. Desconectamos un aspecto de la consciencia que es la memoria. Al desconectar la memoria, ya no nos acordamos que existe un mundo ahí fuera, porque aun cuando desconectáramos los sentidos, aún nos acordamos que hay algo ahí, pero es que ahora no nos acordamos. Y entonces que podemos ahora pasar a vivir un sueño como si fuera la realidad. Lo consideramos la realidad porque es lo único a lo que tenemos acceso. Bien, la peculiaridad de un estado de consciencia es que está velado, está delimitado por un velo perceptivo. Y una peculiaridad importante es que el velo perceptivo no es perceptible. Cuando estás dentro del estado, desde dentro del estado el velo no es perceptible. Desde fuera sí, en el estado de la vigilia, podemos recordar los sueños, pero cuando estamos en el sueño no podemos percibir la vigilia, es que no la vemos ni nos la imaginamos. Creemos que esta es toda la realidad. Bien, ahora yo lo que hago es trasladar esto a esta realidad a continuación y digo, bueno, pues esta realidad que vivimos ahora mismo, ¿quién puede decir que no hay un estado más expansivo que la contiene y cuyo velo no vemos? ¿Quién podría negar eso? En principio no se puede negar. Bueno, pues yo lo afirmo. Yo lo afirmo porque se puede vivir y además vamos a intentar verlo porque se puede ver. Existe un velo perceptivo y ese velo perceptivo es traspasable. Lo podemos traspasar. Lo podemos traspasar sobre todo si lo vemos. Porque no puede escaparse de una cárcel de la cual no ve los barrotes. No puedes escaparte de una cárcel que no ves. Puedes salir cuando ves las limitaciones en las que estamos. Entonces, la cuestión ahora a este punto es, ¿cuál es nuestro velo, nuestra limitación perceptiva en este momento que nos está impidiendo ver una realidad superior, más plena y más consciente? Esto es lo que vamos a intentar ahora. Vamos a intentar verlo porque es la clave de todo. ¿En qué lugar andamos encerrados? Y ahora aquí lo que a mí me apareció, claro, es la fortuna, es que cuando el Omni me llevó hacia allí y luego bajé y luego pues tuve ahí subidas y bajadas, fui percibiendo los niveles de la realidad. Esto me fue regalado. No es que yo tenga nada de inteligente, ni que sea listo, para nada, en absoluto, ni muy informado, ni nada. Es que se ve, porque es posible verlo, los sucesivos velos o capas limitantes de la percepción. Y en este caso al que me voy a referir es, mira, estamos encerrados en la mente. Estamos encerrados en la mente. Es un velo que no vemos porque como estamos encerrados todos en la misma cárcel y estamos todos tan contentos allí mismo, pues estamos en el consenso común de que, bueno, esto es la realidad. Bien, sin embargo, incontables gentes a lo largo de la historia han venido desvelando de que hay estados superiores de conciencia, hay estados iluminados o estados de despertar, estados de percepción superior, existen. Y apuntan, de una manera u otra, ahí, justo a la mente. ¿Cómo podemos nosotros ver cómo la mente, cómo estamos encerrados en la mente? Lo podemos ver de dos maneras. Una, a través de la experiencia directa, de verlo ahora mismo, y otra es rememorando lo que nos ocurrió cuando nacimos. Fijaros una cosa. Primero vamos a ver, desde ahora, cómo podemos ver la mente. Miren, la mente está constituida de un sistema de creencias, y este sistema de creencias que habitamos, que nos encapsula, este sistema conceptual que nos está diciendo qué es la realidad, es este diálogo interno que tenemos dentro.
La clave del invento es ver el diálogo interno que tenemos dentro. ¿Y qué es lo que hace? Esta voz que nos está contando la realidad, esta voz hace dos cosas. Esta voz que tenemos dentro, automática, mecánica, hace dos cosas. La primera es que nos cuenta qué es la realidad. Nos dice, por ejemplo, pues mira, esta camisa es de color rosa, aquí hay un vaso de agua, este libro es amarillo, sí, pues es verdad, pues allí no nos damos cuenta, pero nos estamos contando las cosas, lo que estamos viendo. Si lo estás viendo, ¿para qué necesitas contártelo? Fíjate, si estás viendo ya que las cosas son así, ¿para qué tienes que contarte nada? Este contarte es un sinsentido, en principio, aparentemente. Pero la segunda cosa que hace la voz es que a continuación te dice lo que tienes que hacer. Cuando ves algo dices, estoy viendo un vaso de agua, digo, ahora tengo sed, voy a beber un vaso de agua yo también. Pero te lo acaba de decir la voz. O sea, ha surgido la historia y entonces te propone ya en la actuación. No nos estamos dando cuenta de que la voz que tenemos dentro nos está diciendo qué es la realidad y qué tenemos que hacer a continuación. Nosotros estamos sometidos a un aparato mental que nos está conduciendo a lo largo de la vida. De ese aparato mental nos podemos liberar si lo vemos. Esta es la primera manera de verla y se ve a través de la práctica meditativa. La práctica meditativa, en esencia, reside en aquietarse, hacer el acto volitivo, lo intencionado, es decir, me voy a aquietar exteriormente, físicamente, pero también mentalmente, voy a aquietar totalmente. Y sin embargo, cuando uno se coloca allí, la voz acude. Es importantísimo, si te paras, es importantísimo, para eso sirve la práctica meditativa, sirve para ver la voz, sirve para ver que la voz no la haces tú. Tú no estás haciendo la voz en tu cabeza. La voz está ocurriendo, quieras o no quieras tú. Lo que tú estás haciendo es escucharla. Tú la ves, tú la escuchas, pero no la haces. Date cuenta de eso, porque ahí es donde estás encerrado. Si lo ves, puedes ir paulatinamente logrando salir de ese espacio, de ese encerramiento de la voz y hacerle o no hacerle caso. Escucharla o no escucharla, e incluso silenciarla completamente, es apagar la radio y silenciarla, y ese es el salto el que viven gente que se hace este primer salto a un estado de conciencia superior, que es el silencio, es saltar al silencio, desde el silencio, porque es el silencio contemplativo donde uno accede a percibir directamente la realidad sin la intermediación de la voz, sin la intermediación de la máquina pensante. Otra manera de verlo, esto, es rememorando que cuando nacimos, esa voz no la teníamos. Esa voz, nosotros no hemos venido con la voz incorporada. Esa voz vino después, la voz ha llegado a continuación. Y ha llegado especialmente a través del lenguaje, porque esa voz nos habla en el idioma, en nuestro idioma, en la lengua que tenemos. Es decir, que hemos sido adiestrados a percibir y manejarnos con la voz. Eso es muy parecido a lo de la película Matrix, que es de una visión, una intuición formidable, donde efectivamente se ve como el sujeto, el Neo, cuando despierta, cuando le dan la pastilla roja, consigue salir de Matrix, que es donde están encerrados, viviendo un mundo virtual. Es un mundo virtual que les está siendo incorporado, pero ellos son absolutamente ignorantes hasta que son desconectados de la máquina. Salen de allí, salen de Matrix. Bueno, pues esto es igual. Ver la voz, el diálogo interno, te libera de esta programación. Es que es un programa lo que tenemos dentro. Estamos viviendo programados. El salto a la libertad es salir del programa. Y se puede salir del programa. Se puede salir del programa. Un primer paso para salir de él es verlo. Si lo ves, puedes salir. Si no lo ves, quedas ahí capturado por siempre. Bien, este es un primer estado de consciencia. Hay otros. Hay una escalera, de hecho, que yo he vivido, he tenido la oportunidad de vivir. Una escalera que va desde el sueño sin sueños, del sueño con sueños, después la vigilia, el salto fuera de la mente pensante, que es la contemplación,
estar en silencio. El salto a la no dualidad, que es un paso siguiente. La no dualidad es que a mí me resultaba súper misteriosa en años atrás, antes de tener esta vivencia, pero cuando la tuve se resulta muy sencilla. Es que cuando se levanta el velo, hay un velo más allá todavía de la mente pensante, del velo cuando saltas a la contemplación, todavía allí hay una separación sujeto-objeto, hay una diferencia hay alguien percibiendo un algo. Pero eso todavía tiene un velo, y ese velo es la apariencia de que eso otro que estás contemplando es distinto de ti, que estás contemplando otra cosa. Se parece un poco o recuerda al hecho de mirarte en un espejo y creer que lo que ves en el espejo es alguien, que es otro, porque estás viendo allí alguien que deambula. Les pasa a los animalitos, cuando pones un animal por primera vez ante un espejo, se ponen muy nerviosos porque se creen que es otro. Pero claro, eso es una ilusión. Es una ilusión. El espejo te está reflejando a ti, tú te estás viendo a ti mismo. Bien, algo así podemos definirlo mejor, pero bueno, por hacernos una idea. Existe toda una escalera que es, saltamos al estado de contemplación, saltamos al estado de no dualidad, donde se desvela que hay diferencia sujeto-objeto, saltamos un estado de éxtasis, que es donde está el ámbito místico, y se salta ya a un estado absoluto. Yo tengo constancia de estos 4 estados, y lo que he investigado en las tradiciones es que hay estos estados. Lo dice Patanjali, lo dice Shankaracharya. Bueno, ahí aluden, en esta escalera de estados donde literalmente uno puede ir de la tierra al cielo y regresar. Y el hilo conductor, ese hilo conductor de la tierra al cielo es la conciencia que eres. Es decir, no somos nada distinto en ningún momento, y el hilo conductor que se traslada en esta verticalidad de estados, desde el estado más bajo hasta más alto, es la conciencia. De ahí que la práctica meditativa, por ejemplo, lo que hace es, en la práctica interna, es ir adentro al encuentro de la conciencia que se es. Al ir al encuentro de la conciencia que se es, tirando de ese hilo, acabas trasladándote de estado a estado, porque ahí te conduce sin error posible a traspasar distintos velos y distintos niveles. Es ir al encuentro de la conciencia que eres. No es algo distinto de lo que eres, eres conciencia. Y una gota del océano no es diferente que el océano. La gota del océano es océano también. De tal manera, todos y cada uno de los aquí presentes somos conciencia y somos no diferentes de la conciencia absoluta que nos envuelve. Bueno, esto queda todo un poquito abstracto. Vamos a bajar un poquito de nivel y vamos a intentar desarrollar. No sé cómo andamos de tiempo, por cierto. Yo creo que bien. Sí, vamos bien. Sí, todavía un pelín más. La historia es que vamos a intentar detenernos en ver cómo todos y cada uno tenemos estados de conciencia distintos de este en el que estamos como afincados. Un estado muy común que compartimos todos es cuando te vas al cine a ver una película. Ir a ver una película de cine o verla en la televisión. En cine mejor porque el ser oscuro y la pantalla grande es como más. Si vamos al cine, entramos en un estado de consciencia distinto del habitual. Y esa es la fascinación que tiene el cine. Por eso nos gusta ir al cine. Porque en lo que nos hacemos cuando vamos al cine, precisamente dentro de la sala, lo que nos favorece es concentrar nuestra atención en un ámbito delimitado de la realidad, que es la proyección en la pantalla. Nuestra atención queda ahora confinada allí, en lo que acontece en la pantalla. De tal manera que desconectamos de los sentidos del resto de nuestros sentidos, porque oímos y vemos, pero ya no sentimos el cuerpo. Esto nos ocurre a todos. Nuestra atención queda concentrada allí en la pantalla y oímos, vemos, pero no sentimos el cuerpo. También velamos la memoria, y igual que el sueño, porque es muy parecido. Y de esta manera
podemos adentrarnos en la aventura del que nos propone la película de cine y nos lo pasamos bien. Nos lo pasamos bien porque si estuviéramos todo el rato diciendo, esto es una película, esto es una película, esto es una película, pues no lo pasaríamos fatal, sería un aburrimiento, veríamos ahí imágenes, un rollo. Pero la parte fascinante, lo que nos gusta, es que de repente, ¡bum!, aparecemos sumergidos dentro de la pantalla y nos ponemos a vivir lo que acontece allí, las emociones, la inquietud, el disfrute, el amor de las parejas, en fin, vivimos lo que está ocurriendo en la pantalla. Y esto lo podemos hacer porque nuestra atención ha quedado aislada, ha quedado velada el resto de la realidad y atendemos justo lo que hay allí y entonces lo identificamos como la realidad. Eso es lo que hace el salto de los estados de consciencia. Un enfoque de la atención o una apertura de la atención. Bien. A lo largo de nuestra jornada vivimos momentos de amplitud de la consciencia, pero no nos damos cuenta. Son momentos, por ejemplo, cuando cuando nos quedamos extasiados con una puesta de sol formidable o hay un momento de quietud, de silencio. Hay momentos que caminamos por el mundo y todo como encaja. Son momentos de quietud maravillosa. Pero no le damos importancia. Esos momentos son momentos válidos que se acercan mucho al estado de contemplación. Y tiene las siguientes peculiaridades. El estado de contemplación, es decir, cuando la mente se aquieta y nos liberamos del programa mental, pasan las siguientes cosas. La primera cosa que pasa es que desaparece la identificación con un ego, desaparece un alien. Ocurre en la película de cine, desapareces como un alien, pero desapareces también cuando te concentras en algo y te quedas extasiado con algo, cuando contemplas el rostro del ser amado, cuando ves una noche estrellada formidable. Hay momentos en los que desaparecemos literalmente, no como conciencia. La conciencia que somos permanece, pero sí desaparece la identificación con un personaje. Lo que queda en esos momentos de quietud mental es una conciencia testigo, que está atestiguando la realidad. Eso es lo que se sustancia. Y es lo que realmente somos. Lo que somos en realidad cuando nos permitimos salir del programa mental. Porque el programa mental no solamente nos cuenta qué es la realidad, sino también nos cuenta quiénes somos nosotros. Nos está diciendo quién soy. Y cuando le preguntas a alguien, ¿quién eres? Pues entonces te dice, pues soy Juan, me dedico a esto, soy filósofo, o soy María, y soy doctora en medicina. No, pero ¿quién eres? Pero esto te lo acabo de decir. Dice, no, eso es lo que te estás contando que eres. Pero ¿quién eres en el fondo de ti? En el fondo de ti, ¿quién eres? Tú eres eso, esa conciencia que está habitando estas cosas, está habitando este personaje, está habitando esta situación, pero lo que eres es más profundo y más permanente, porque esta cosa de nacimiento, este personaje que habitas es efímero. En un momento dado nació, en un momento dado morirá, aparece y desaparece, pero tú, como conciencia, no desapareces nunca, estás permanentemente en el hilo de la existencia. Otra cosa que se ve en este estado de quietud mental, otra cosa que transforma la realidad, es que ahora la realidad es inteligente en sí misma. Antes, cuando tú estás pensándote como personaje, te consideras que tú eres el inteligente, que te estás dando inteligentemente cuenta de cómo son las cosas y la existencia pues es un azar, azarosa, fuente de casualidades que corren por allí y tú tienes que estar alerta, controlándola y manejándola, porque si descontrolas, la realidad se descontrola porque la realidad no sabe vivir sin un control que tienes que hacer tú. Eso es lo que te crees. Pero cuando haces el salto a la quietud mental, lo que se ve, no te lo imaginas, sino que se ve con total evidencia, es que la realidad funciona con total perfección, tal como tiene que ser. El ejemplo inmediato es, por ejemplo, el organismo. Qué magnífico, qué perfección hay en el sistema
como el sistema inmunitario, el conjunto de células, la digestión, es como hay una complejidad ahí extraordinaria que está sucediendo. ¿Cómo que la realidad no es inteligente? La realidad es extremadamente inteligente. Nosotros no somos lo bastante inteligentes para darnos cuenta de lo inteligente que es la realidad. Eso es lo que nos pasa. Pero cuando se aquieta la mente y empieza a aparecer esta evidencia, se ve que la realidad es inteligente y la realidad nos lleva, la realidad nos sucede. Antes creemos que nosotros la controlamos y tenemos el libre albedrío de decidir si hacemos esto o hacemos lo otro. Bien, el asombro es que de ninguna manera la realidad está haciendo que nosotros queramos las cosas. Eso también es muy interesante y se puede ver en la práctica meditativa. Aquíétate, haz el silencio interior, todo lo que puedas, y date cuenta entonces, desde ese lugar contemplativo y silencioso, que que los quereres brotan. Cuando quieres algo, no es que tú hayas decidido querer algo antes de quererlo, sino que el querer sucede y cuando sucede tú lo tomas y lo ejecutas. Pero antes de aparecer el querer, tú no sabías querer. Tú no tenías ni idea de qué era querer. Acuérdate de cuando eras niño. Cuando eras un niño bien pequeño, tú eras, pero no había allí un querer nada. Eso no existía. Eso apareció después. Apareció después junto con el programa mental. El querer forma parte del programa mental. Cuando dices, tengo libre albedrío porque puedo querer esto o puedo querer lo otro, la respuesta es, esto es lo que aparentemente te estás poniendo en el lugar geocéntrico, te pones el ego en el centro y crees que tú estás decidiendo las cosas. Pero en absoluto, si lo contemplas bien, ves que más bien eres sucedido por la realidad, por la vida. La vida te está sucediendo, la vida te está llevando, la vida te transporta. Y eso es formidable porque podemos levantar las manos y empezar a disfrutar de la existencia. Ahora ya no hace falta que estemos tan preocupados por ella. Dice, oye, ya puedes soltar los frenos. Si es que estábamos llevando un volante que no estaba moviendo en realidad ninguna rueda. Dice, parecía que estábamos girando, estábamos en una montaña rusa que nos está llevando y estamos con el volante como haciendo que hagamos algo. Y no es así, puedes liberarte y disfrutarte. Disfruta del viaje. Eso es una realidad constatable. La podemos constatar también, por ejemplo, en un deporte. Si hacemos un deporte, cuando estamos concentrados en un deporte, no piensas, es el ser estar accionando. El ser actúa de espontaneidad. Es otro elemento del salto en la consciencia al estado superior. Aparece la espontaneidad. Ahora ya no tienes que repensar las cosas, ahora las cosas suceden. Te llegan, porque es así, te llega el impulso y ejecutas el impulso. Es lo que ocurre cuando, si quieres ser eficaz en un deporte y quieres ser competitivo, si te paras a pensar, pierdes, seguro. Un partido de Nadal-Djokovic, por ejemplo, el que más piense, más pierde. En las artes marciales, por ejemplo, en las artes marciales es todo el adiestramiento a venir al presente. Otro elemento, el salto al estado de consciencia es el presente. Cuando salimos fuera de la mente, lo que aparece es el presente. Porque antes de eso, mientras está el programa mental en acción, lo que está es o el pasado o el futuro, o el recuerdo del pasado o la proyección al futuro. Pero el presente no está. El presente solo aparece cuando la mente se aquieta, cuando el programa se aquieta. Entonces aparece el presente. Y se ve entonces en el presente la realidad. Toda esta serie de fenómenos, bueno, el encaje con la existencia, el vivir encajado con la existencia, cuando estás conectado y las cosas están sucediendo como tienen que suceder y tú estás simplemente viviendo, experimentando la realidad. Bueno, es una plenitud extraordinaria, es un disfrute. Las angustias mentales desaparecen, la ansiedad, el estrés. Todo esto se va junto con el programa mental, todo ello. De manera que y todo esto es verificable a través de la simple experiencia de la práctica meditativa, que es aquietarnos, nos aquietamos y contemplamos
atrevernos a contemplar la realidad, a ver cómo las cosas suceden, a ver cómo los pensamientos acaecen, a ver cómo las emociones te suceden. Tú no haces tus emociones, tú no haces tus estados de ánimo. A veces estás eufórico, otras tristes, pero tú no haces nada de eso, ¿sí o no? ¿Quién hace eso? Si pudiéramos elegir todo el rato, ¿qué elegiríamos? Pues está genial, fantástico, ¿no? Dice, yo elijo, oiga, mi libro, bueno, todo el rato guay, pero no, de repente me veo triste, me veo agobiado, me veo... Es que esas cosas suceden, forman parte del recorrido, del tapiz de colores de la existencia. Y reconocerlo es saltar al disfrute. Ahora la realidad ya deja de ser una lucha contra ella para lograr conseguir lo que me gusta y escaparme de lo que me disgusta, que es la movilización esencial. Cuando se sale del programación mental y se ve y se comprueba que la realidad está trayendo lo que tiene que traer, uno empieza a fluir con la realidad. Haces surf, te montas en la ola y te dejas llevar disfrutadamente de la existencia. Eso es formidable, es que eso se puede hacer, eso se logra. Bueno, perdón, se logra entre comillas, porque la mala noticia, dentro de la buena noticia, que es que hay los estados de conciencia y podemos caminar, transcurrir de lo otro, todos podemos hacerlo, la mala noticia es que no lo puedes hacer cuando te da la gana. Tú no puedes hacer el salto a un estado de conciencia cuando tú quieras. ¿Por qué no? Es una parte frustrante, pero ¿por qué no? Pues mira, porque es que tú, como tú, aquí, habitando un estado de conciencia, tú eres un fragmento de ella, eres un personaje, eres un soñado. El que despierta, el que decide es el soñador. O sea, tienes que desplazarte a un estado superior para ir desarrollando el grado de libre albedrío y el grado de libertad. La libertad se alcanza a medida que asciendes. Cuanto más abajo, menos libertad. Por ejemplo, en el sueño, ¿qué libertad tenemos cuando estamos soñando? Ahí hay muy poquita. Allí las cosas suceden, vienen, van, acontecimientos, cambia, llega, tal y cual. Uno se ve motivado, o sea, hay como un... Pero, ¿qué estás eligiendo? Si ni siquiera te das cuenta de qué eres, ni quién eres, ni nada de nada. ¿Ahí qué libertad hay? Ninguna. ¿Libre albedrío? Cero patatero. A menos que al menos se desvele uno de los dos velos que ocurren en el sueño, que es el velo de la memoria. Si estando en el sueño se levanta en todo o en parte el velo de la memoria, aparece lo que se llama un sueño lúcido. Es decir, el sueño prosigue, pero tú te das cuenta del sueño. Ahora sabes que estás soñando. Ahí tienes un grado de libertad adicional. Como mínimo, ¿sabes qué grado puedes hacer? Se pueden hacer cosas. En un sueño lúcido se pueden hacer cosas que antes no podías. Como mínimo una muy importante. ¿Sabes cuál es? Cuando estás en un sueño lúcido puedes despertar a voluntad. Cuando estás en un sueño lúcido puedes decidir despertar. Y despiertas en tu cama. Esa es una libertad potentísima que antes no tenías, pero ahora sí tienes, porque ahora sí sabes que estás durmiendo. Bien, pues algo análogo es en los estados subsiguientes en la consciencia, en el que a medida que asciendes en los estados vas desarrollando grados de libertad. La mala noticia, decíamos, es que en este estado no puedes despertar a tu voluntad, porque tu voluntad, este querer que tienes, no lo quieres tú. Es que para empezar hemos dicho, el querer que te surge, el impulso de quiero esto, no quiero lo otro, no lo haces tú, este querer sobreviene, tú no eliges el querer o no querer. Desde ese lugar, tu querer no vale nada, tu querer no sirve para nada, porque estás sustentado en un individuo, en un personaje ilusorio, que precisamente desaparece cuando saltas al estado superior. Cuando saltamos al estado superior, la identificación egoica desaparece. Desaparece porque queda el testigo, la conciencia testigo. Quedamos nosotros realmente y desaparece el vínculo con la identidad ilusoria que teníamos hace un momento. Por eso, desde abajo, tú no puedes elegir despertar. Pero el despertar sucede de todos modos, porque sí sucede desde arriba. El despertar sucede, porque sí existe en la escala, esta verticalidad, esta conciencia superior que nos lleva hasta absoluto, hasta arriba del todo,
Y desde allí arriba todo funciona exactamente como tiene que suceder. Entonces, ¿qué toca? Pues disfrutar de tu momento, porque vivir tampoco está tan mal. O sea, no hace falta, si no te iluminas, no vale para nada. No. Es que tú estás haciendo esta vida de la misma manera que haces el sueño cuando toca. Ya nos estamos acercando al límite. Bueno, concluyo rápidamente. Es que me parece muy interesante que nos demos cuenta de que, aun cuando parece que desde aquí abajo yo no puedo a voluntad cambiar de estado y ponerme en un estado iluminado porque me da la gana, sin embargo, sí, desde mí mismo, desde un estado superior, lo estoy gobernando yo mismo. Nadie está gobernando mi vida más que mí mismo. Pero es mí mismo que está habitando de la misma manera que cuando me sumerjo en un sueño, es mí mismo quien está sosteniendo el sueño que está acaeciendo. No es ningún otro. Aunque haya personajes en el sueño, es mí mismo el que está allí sosteniendo todo este sueño. Siempre es mí mismo. Ahora, mí mismo desde distintos niveles. Ahora, la parte interesante entonces es, bueno, quizás no puedas saltar de un estado a otro cuando tú quieras, pero pueden pasar dos cosas. La primera es que, sea lo que sea que esté pasando, es justo lo que tiene que pasar. Justo lo que tiene que pasar. No hay que pelearse contra eso. Puede gustarte, puede no gustarte, ¿vale? Pero es que lo que gobierna la existencia no es el gusto o el disgusto, sino lo adecuado o inadecuado, lo que oportuno o no oportuno, lo que tiene que ser, lo que la perfección está haciendo que suceda. Entonces, vislumbrar, cuando menos vislumbrar la perfección que nos rodea, te permite fluir, empezar a disfrutar de la existencia, sea lo que sea. Tú disfrutas de los sabores, de los distintos sabores que hay. Y la manera de disfrutarlos es estar aquí en una conciencia limitada, pero eso es lo que te permite disfrutar de esta vida como te disfrutas de la película de cine. No es malo, no hay que pelearse contra ello. Pero la segunda cosa es que escuchar esta charla o charlas parecidas o informaciones parecidas está haciendo que suceda ya un despertar. Ya está sucediendo el despertar. Escuchar esto ya está despertando. Esto u otras cosas parecidas, lo que nos han legado desde tiempos inmemoriales. De manera que el despertar ya está ocurriendo. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí ya tenemos ese despertar. Es que es muy importante darnos cuenta de que el despertar ya está operando. Todavía a un nivel limitado, bueno, pues puede ser, muy bien, pero oye, disfrútalo, porque ya está, ya sabes, ya te das cuenta, existen los niveles y existe este mapa, que es lo que intento aportar con este libro. Existe el mapa, está acá la cartografía, está el que todo es adecuado, no hay necesidad de pelearse contra nada y podemos vivir, comprender y abarcar todos estos estados. Y sobre todo disfrutar de la vida a tope. Pues ya está. Esto es lo que tenía que decir. Son ideas muy poderosas, ¿verdad? Y Jorge las cuenta también, que uno se pregunta cómo es que no hace años que está dando conferencias sobre el tema. Bueno, está muy ocupado publicando a David Cars, a Tony Parsons, etcétera, y a un montón de autores maravillosos en Gaia y en las otras editoriales. En fin, que ha estado haciendo un trabajo de fondo durante muchos años, que ahora también, de alguna manera, este libro es un fruto de todo eso. Y la verdad es que también, al mismo tiempo, son ideas tan poderosas. Por ejemplo, la idea de que podamos estar ante un cambio cultural que creo que se está produciendo ya, este mediodía lo estábamos hablando, un cambio cultural que albergue la posibilidad de que en nuestra cultura se conciba la posibilidad de la no dualidad, la posibilidad de que la realidad es algo que como mínimo debería hacernos sospechar. Igual que en su momento se puso en duda que fuera el Sol el que girara alrededor de la Tierra, o igual que en su momento con Darwin se puso en duda que el ser humano fuera el centro de todo, o después con Freud que la mente fuese el centro de todo, etcétera, etcétera. Son cambios culturales muy fuertes. Tal vez estemos ante la posibilidad de un nuevo cambio cultural de ese calibre.
gracias a una comprensión más profunda, más clara de la no dualidad como la que ofrece este libro. Si además de eso nos lo cuentan de una manera en que hay algo, una idea budista muy clara y muy importante, la idea de lo auspicioso, la idea de estar en lo auspicioso, la idea de no ser cenizos. Y si nos lo cuentan de una manera auspiciosa, sabiendo, entendiendo que es algo bueno, que es algo poderoso, que es algo hermoso, porque nos conecta con la vida, nos pone más vitales, pues entonces qué maravilla. Pero también qué interesante que de alguna manera estas ideas estén también en nuestra cultura. No, evidentemente no son solo ideas orientales. El amor fati de Nietzsche, por ejemplo, está claramente en consonancia con la no dualidad, con la sensación de que el libre albedrío es una ficción que se cuenta en nuestro ego. Y también cuando Pascal dice, por realidad y perfección entiendo la misma cosa, era Pascal, porque ahora no me acuerdo, pues creo que estamos hablando de lo mismo. Así que qué maravilla de alguna manera también poder recuperar toda esa tradición filosófica de Occidente y hacerla converger hacia ese mismo punto de una especie de revolución cultural en la que creemos que ya estamos. Y simplemente hay que abundar, hay que relajarse y acabar de caer en ella. Simplemente por mi parte agradecerte la confianza en la editorial, agradecerte el libro, las enseñanzas. Creo que es importante, vi claro que había que publicarlo, que quería publicarlo en La Llave y que es un libro que realmente a mí me ha abierto los ojos claramente a un tema que me fascinaba pero en el que todavía no había entrado en profundidad. Este es el libro para comprender qué es y a qué nos referimos cuando hablamos de no dualidad. Así que gracias por escribirlo. Pues muchas gracias a todos.